2, 3, 4, 5. Hola, buenas noches y bienvenidos a otro capítulo de este podcast de Ideas Mágicas y Medio Pendejas. Hoy tenemos una increíble entrevista con un ser humano maravilloso, con un tema maravilloso. El tema es el futuro de las brujas en un mundo tecnológico. Y nuestro invitado es artesano, es bruja, es ecologista, es vegetariano, es activista pagano, es tarotista, es psicoterapeuta y además es cofundador de Histeria Pagana. Quiero decir su nombre, pero también quiero pedirle que él mismo se presente y que nos platique un poco sobre su proyecto de Histeria Pagana y qué es lo que anda haciendo en estos momentos. Con ustedes, Ulises Warlock, lo correcto. Adelante. Muy bien. Ulises Santillana o Adonis Warlock, que al final siempre digo que el alter ego se come a la persona, pero sí, Ulises Santillana en redes y Adonis Warlock también en todas las redes. Histeria Pagana, no, está bien. Histeria Pagana es un colectivo reactivo y formativo que inició justo como una tienda para surtir artículos mágicos para todas las brujas en todos lados y rincones, y después creció siendo parte de una escuela y de una institución, y después una radio por internet, y ahora pues un colectivo creativo. Es parte de lo que estamos haciendo. Venimos aterrizando las escobas del encuentro con la diosa, entonces pues también es parte de lo que hacemos de organización de eventos, retiros, bazares, y bueno, la difusión en medios digitales, que el tema me queda perfecto para compartir, porque bueno, al final hacemos cybermagia o magia digital y compartimos información de manera pronta en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, astrología, tips, recetas, consejos, apoyo espiritual y bueno, las lecturas de tarot también post pandémicas de manera remota. Entonces estoy completamente metido en este tema de cómo fusionamos la magia de manera activa con la tecnología y cómo construimos y tejemos redes mágicas, que es parte del eslogan actual de la sexta fase de Histeria Pagana, que hemos ido evolucionando con cada nueva adquisición y gadget que hemos inventado aquí en Histeria Pagana como familia mágica. Oye, Ulises, quiero que me ayudes a hacer un pequeño ejercicio. Ahí donde estés, cierra tus ojos. Imagina que estás en la Ciudad de México, imagina que es de noche, estamos en el año 2058, los coches vuelan sin contaminar, nosotros nos comunicamos o viajamos o nuestro cuerpo se traslada de un lugar a otro, perdón, la garganta, se traslada de un lugar a otro moviendo sus partículas. Vivimos en un mundo muy parecido a los supersónicos en la tecnología, ¿me explico? Entonces imagínate que tú estás ahí viviendo en esa ciudad, pero que de repente en algún rinconcito de la ciudad, en un barrio, se encuentra una chocita pequeña donde vive una bruja y donde todavía la gente va y la busca de manera sórdida, en secreto, para que le haga trabajos. ¿Crees que eso sea posible en una época tan tecnológica? ¿O crees que va a ser todo lo contrario, que vamos a hacer, como tú dijiste, cyberbrujas? ¿Cómo lo ves tú? Pues, ¿cómo lo visualizas? Una de las primeras cosas que tendrían que cambiar en un futuro utópico, más no distópico, que no tendrían que ser buscadas en secreto. Al final las redes sociales nos sacan a fuerza del closet de las escobas, porque nuestro rostro, en mi caso mi voz, compartiendo con este podcast y los míos y más todo lo que generamos en redes, pues me vuelvo no una figura pública o un influencer directamente, pero sí me vuelvo una figura visual, ¿no? Me vuelvo una persona visualmente conocida para un entorno. Sí. Y la bruja oculta todavía pertenece mucho a este cascajo de lo medieval y de la Inquisición y de la persecución religiosa. Algo que no tenemos que desplazarnos al 2050, sino traernos de vuelta para acá. Es que ya no estamos presos, ni prisioneras, ni prisioneros del obscurantismo como tal, ¿no? Sigue habiendo ciertos estigmas, cierto secretismo en algunas tradiciones espirituales, pero ya no tenemos que estar
en el closet de las escobas, que es un poco lo que le ha pasado a otras comunidades, ¿no? La comunidad LGTBI, pues sigue habiendo muertes de compañeras y compañeros transexuales, ¿no? Sigue habiendo discriminación en empleos, pero poco a poco se ha visibilizado, ¿no? Las transformaciones de las pequeñas culturas o subculturas que en algún punto eran minoritarias y que hoy ya ni siquiera se podrían diferenciar entre mayoritarias y minoritarias, ¿no? Esta tendencia de la normalidad en donde las sumas de las cadenas expuestas se vuelven anormalidades, pero suman también a esta anormalidad citadina. Entonces creo que teológicamente y religiosamente la Inquisición poco a poco se ha ido degradando de los 50 para acá, gracias a los trabajos de los maestros que abrieron el mundo pagano a la diversidad y que nos sacaron y nos hemos ido sumando a salir del closet. Creo que y espero que en ese futuro utópico, pues esa bruja o esas brujas puedan vivir en libertad teológica sin que haya una persecución espiritual, que los usuarios o las personas que acuden a personas con una capacidad espiritual diversa, lo mismo que pasaría con alguien que acude a su sacerdote de confianza para confesarse un domingo en misa, pues también lo puedan hacer para hacer una lectura de tarot o un trabajo espiritual. En el 2050, en este futuro utópico, pues espero también que la conciencia humana evolucione a un sentido de unidad, por lo menos humano-humano y humano-naturaleza, ¿no? Porque al final el humano del 1900 para acá se ha encargado de consumir, extraer recursos, industrializarlo todo, que más allá de la tecnología, que ahorita hablaremos de qué pasa con la tecnología, pues vamos comiéndonos al planeta y lo vamos deforestando, talando, invadiendo, destruyendo, matando especies. Y en ese futuro utópico en el que me encantaría ser un anciano, porque para ese punto estaría rondando entre los 90, 80 años, pues me gustaría estar en un entorno más verde, que las ciudades fueran aldeas verdes verticales, que se redujeran los contaminantes, como bien decías, en los automóviles, que se empezaran a utilizar no solamente esta cultura del reciclado, sino una cultura de ecosustentabilidad, que ya se está sembrando, que las grandes urbes citadinas, gracias a la tecnología, se abran hacia los espacios más abiertos, que ya no estemos hacinados humano sobre humano en pequeños departamentos de 30 metros, que al final en las grandes urbes, Japón, algunas regiones de Europa, viven en lugares más pequeños, hacinados, o igual China o en Asia, en algunas regiones, pues esta idea del hacinamiento se convierta en un disfrute de la naturaleza y en una coacción con la naturaleza. Y entonces sí, la pequeña bruja no vivirá en su choza, vivirá en una población urbana, pero con un contacto natural. Me imagino su pequeño o gran departamento o su habitación o sus espacios rodeados de plantas, rodeado de su trabajo espiritual y mostrando, por lo menos libremente y sin temor a ningún tipo de discriminación, su credo personal, ¿no? Que ese sería el futuro utópico en el que me gustaría estar. Si saltamos a un futuro distópico, pues no creo que haya mucha humanidad en la Ciudad de México. Estamos a punto del colapso urbano por una expansión de la Mancha. Y igual, el planeta en general está en un apocalipsis. Lo hablábamos tú y yo en algún otro podcast que me compartiste la oportunidad de estar contigo. Hablábamos de los apocalipsis, ¿no? Del fin de los tiempos y de cómo estamos cerca de estos fines una y otra vez. Entonces sí, puede haber también un futuro distópico en donde pues todo valió, todo se quebró, la Tierra no alcanzó la velocidad de la deforesta humana y la destrucción humana, y pues esa bruja tendrá que vivir igual que todos en un universo cyberpunk, posapocalíptico, con máscaras para poder respirar el oxígeno medio cutre que tendremos en ese futuro, rodeados de basura, y adaptarnos a un universo Mad Max, ¿no? Pelearnos por el agua, pelearnos por los pocos o escasos recursos naturales, y la población humana pues tendrá que ir menguando, ¿no? Extinguiéndonos poco a poco, y entonces pues sí, habrá también esa bruja exiliada para llevarnos de vuelta a un periodo del obscurantismo, que justo que creo que con eso cerrábamos el programa del apocalipsis, el que me traigo a memoria ahorita, de que podía suceder ese borrón y regresar a una edad media cultural por lo menos y social. Entonces puede haber esos dos universos. Estamos todavía a 30 años en el futuro
y estamos a tiempo de salvar este planeta hermoso que custodiamos y que habitamos, o destruirlo todo como niños berrinchudos que somos y pues vivir un apocalipsis humano provocado por nosotros, por la falta de conexión justo a la Pacha, justo por esa falta de respeto que le tenemos a la diosa, ¿no? Entonces, pues yo espero estar, y espero que todos tus oyentes y hermanos y hermanas de tradición que te escuchan, pues saltemos juntos ese universo utópico, y que los demás humanos que escuchen también este proyecto y este programa, pues salten con nosotros también a este proyecto humanitario de cohabitación con la naturaleza, y a bajarle un poquito al ego humano, ¿no? De la sobreexplotación y del abuso de los recursos. Oye, Vamos para allá, ¿eh? el tema de la bruja del medievo, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la conexión que tenían esas brujas. Ciertamente morían muy jóvenes, muchas inocentes, muchas no fueron brujas, pero ¿qué tanto te llama a ti la atención como una bruja moderna el volver al pasado? Es que igual en utopía y distopía hay una narrativa de la antropología de la bruja, en donde vivían mal, estaban mal. La civilización humana en el obscurantismo la pasó mal, pero también hubo regiones en donde aparentemente no estaba tan mal, ¿no? Periodos o momentos, justo las culturas asiáticas tuvieron un periodo de florecimiento, mientras la Europa medieval se hundía entre el estiércol humano y animal y las pestes que azotaban ciertas regiones, más las invasiones y guerras. La bruja como tal no es que tuviera más o menos contacto, yo creo que tuvo más contacto antes de la Inquisición y antes de la proliferación de este catolicismo reactivo y castrante, limitante del siglo 100 al 1500, ¿no? Que es estas energías oscuras, invasivas y guerras. Siempre hemos sido bélicos los seres humanos, pero si nos vamos a otras regiones del mundo, si nos vamos antes de la era cristiana, mucho antes del nacimiento de Jesús el Cristo a nivel histórico, pues las brujas eran personas normales, no había esta división espiritual, no había este sesgo, ¿no? En la parte nórdica, las volvas, que eran parte también activa política y social, en Latinoamérica o en Mesoamérica, pues igual los chamanes, sacerdotes y demás eran personajes que eran activos en una comunidad, no eran segregados, no eran tachados, eran bendecidos de alguna forma con una figura activa, política, social, eran médicos, eran lo que hoy podríamos tener como una serie de tareas científicas, tecnológicas y científicas que ayudaban de alguna manera a su sociedad. Los alquimistas medievales, pues gracias a ellos tenemos muchas de las tecnologías médicas. Dentista clásico en el Egipto clásico, pues hay evidencia antropológica que tenían cirugías de alto nivel, que tenían extracción de dientes. Todavía hacia la Edad Media europea, pues le robaban los dientes a los cadáveres para ponérselos a otras personas. Y todas estas personas raras o personas medicina, pues después fueron convertidas en brujas, ¿no? Las mujeres medicina y hombres medicina, pues están los chamanes siberianos, que también eran personas de alto poder y de alto nivel, a nivel pues de comunidad, ¿no? En todas las regiones antes de la era católica romana, pues se expandieron, ¿no? Se expandió mucho esa cultura en Grecia. Eran personajes también que asesoraban a los reyes, que sanaban a las personas. En Grecia había muchos templos dedicados a diferentes estilos de sanación, por ejemplo, los templos del dios de los sueños, los onios, y pues se iba la gente como al psicólogo, ¿no? Ibas al templo de los sueños a contarles tus sueños. Entonces, hasta la era católica, hasta la era obscura del catolicismo, ¿no? El catolicismo tiene una fase bastante gnóstica y mágica previa al obscurantismo, en donde se percibían y se aceptaban ciertas estructuras espirituales diversas, y el propio Jesús mítico, pues estos milagros de los que narran, junto con todas las mitologías esenias, pues
es brujo, es una energía mágica, ¿no? Los milagros de Jesús, convertir el agua en vino y demás, pues podrían haber sido narraciones de Mitra o de otras deidades que también parecían hacer estos milagros especiales. Solamente hasta el periodo del obscurantismo y más hacia el Maleus Maleficarum y en la cacería de brujas, nace esta persecución. El Imperio Romano se encargó de matar a todos los salvajes, a todos los bárbaros, ¿no? Llegaron hasta San Patricio en Inglaterra, exterminando a las serpientes, que éramos nosotros, los paganos, pero pues solamente es ese periodo histórico, ¿no? Y solamente fue un cachito que odiaron las diversidades, pero el resto del mundo y el resto del tiempo, y el mundo no solamente fue Occidente, respetaron a las culturas espirituales y sobre todo a las culturas con pensamiento mágico. Entonces, pues sí, el obscurantismo es horrible porque me trae pesadillas, pero no solamente fue ello, y hubo crecimiento espiritual en muchas otras regiones y muchas religiones pequeñitas, diversas, que seguían y siguen haciendo sus ritos mágicos, como el rito mágico judaico, ¿no? Entender los 72 nombres de Dios, el péndulo hebreo, los rituales, entender la Kabbalah, que es una estructura previa a las dinastías romanas católicas. Entonces, la magia siempre ha estado ahí. Lo único malo es que pues, los católicos apostólicos y romanos fueron los más ruidosos al quemarlas, pero siempre ha habido, y entre comunidades brujiles también siempre ha habido batallas y diferencias, pero me gusta más pensar en que hubo más cosas bonitas que muertes masivas de brujas en la hoguera, ¿no? Son sonoras porque nos pegan y nos duelen, pero me gusta creer que también hubo crecimiento y muchas de ellas sobrevivieron y se escondieron y supieron guardar sus tradiciones bajo la tierra, en cantos, en oraciones, en sincretismos, hasta dentro de la propia iglesia católica, grandes monjas que también hacían ahí sus cosas mágicas, incluso cardenales, obispos que tenían acceso a grimorios, y bueno, la sabiduría espiritual de otras religiones que también dieron acceso a ello, ¿no? En la India, con todo el politeísmo y los panteísmos diversos en muchas regiones del mundo, perpetúan la búsqueda de la magia y de la espiritualidad diversa. Entonces, me quiero quedar con ello en la Edad Media. Platícanos un poco sobre el arte que tú practicas. ¿Utilizas la tecnología en algún o la mezclas con el arte de la brujería? No hablo de que estás haciendo la brujería y llega la llamada y por ahí le preguntas para hacer, o que por medio de una videollamada hagas una lectura, sino que realmente utilices tecnología para practicar el arte. ¿Sucede? Claro, sí, hay una línea delgadita, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos irnos a la versión muy tradicionalista de los rituales mágicos, pues no podríamos usar Spotify para poner música medicina o música celta para ambientar un ritual. A veces colocas tu bocina, prendes tu Bluetooth, abres tu playlist favorita de Spotify y le das reproducir a la última canción de Agna para sintonizarte con la espiritualidad profunda de la música chamánica. Meditas un poco. Yo tengo mi canal aquí en Spotify de meditación y pues medito no solo con mi propia voz, sino con la voz de otros creadores de contenido a ese sentido dentro de mi espacio sagrado. Utilizamos las redes sociales, por ejemplo, para compartir sigilos que son pertenecientes a la línea de la magia del caos, y la magia del caos tiene todo un estudio profundo sobre la cibermagia o la magia digital, porque al final las redes no sociales, sino las redes virtuales, el internet, pues es eso, energía. Tu celular tiene una batería que enciende una linterna cuando estás en el bosque. Ahora que estuvimos en el encuentro con la diosa, pues utilicé una linterna que está en mi dispositivo móvil para alumbrar un pedacito del ritual y para seguir el guión escrito que casualmente escribí en mi computadora y que imprimí en mi impresora. Porque podría haberlo hecho a mano, pero la tecnología me ayuda a canalizar esta velocidad, ¿no? Tengo mis escritos personales a mano y después los transcribo justo en digital para que mi staff esté enterado de la planeación de un ritual o de un evento. Pero, usamos mucho la tecnología. Por ejemplo,
¿Sustituyes de repente el uso del mortero por una licuadora o por un pica Lo he pica? intentado y se queman, ¿eh? No lo hagan, no lo hagan. Hay elementos, sí lo intentamos en un taller que hicimos de limpia, una de las compañeras llevó su licuadora y fue una muy, muy mala idea porque la resina de goma, al calentar las espreas de la licuadora, generó La una quemó. masa y quemó la licuadora. Hay cosas que se pueden reemplazar o cosas que te puedes ayudar de algunas herramientas, pero en el caso de algunos ingredientes naturales, por ejemplo, para hacer un polvo de limpia, pues sí uso un molino de grano, que es una herramienta, pues no tan tecnológica, es una herramienta bastante manual, pero con mucha tecnología evolucionada y que está hecho de acero, con ciertos materiales que obviamente en la antigüedad nunca van a reemplazar al mortero, pero bueno, también hay una fabricación más pequeñita y mucho más íntima dentro del círculo mágico donde estoy yo y mi molcajetito, yo y mi mortero de madera para moler algunas hierbas. Tenemos, por ejemplo, secadoras o secadoras de hierbas, como los hornos de aire, que son Ah, sí. estos para cocinar papas fritas, Sí, donde la también se freidora. pueden hacer freidoras de aire, donde también se pueden secar hierbas y se secan mucho más rápido, o algunos ingredientes que se pueden secar de forma más rápida gracias a la tecnología de una freidora de aire. Eh, pero no, bueno, dependiendo el nivel de práctica también, hay elementos o ingredientes que no se pueden reemplazar y que son absolutamente sensitivos a tu magia personal. Entonces no uso la licuadora para ello, pero sí puedo usar otros insumos mágicos que no reemplazan los originarios, pero me ayudan a agilizar algunos proyectos y también dependiendo la magnitud de mi proyecto. Por ejemplo, si voy a hacer solo un incienso para mí, la licuadora me queda muy grande o el mortero, el molino de grano me queda muy grande, entonces voy por mi cantidad pequeñita. Pero si estamos 20 personas y vamos a realizar 1 kilo de polvo para limpiar, pues sí, absolutamente necesitamos un molino de café para hacerlo más rápido, más cómodo y que 20 personas tengamos 1 kilo de polvo para limpiar. Pero no reemplaza el despertar los ingredientes, el conectar con cada uno de los ingredientes, no reemplaza la oración, no reemplaza el trazado del círculo, no reemplaza la buena energía que le vas a poner. Y en el polvillo, por ejemplo, de la limpia, sí se alimenta del sudor de la bruja, o sea, definitivo, se alimenta del canto, de la oración y de la intención y sudor que le pongas al proceso. Recuerdo mucho de toda esta imagen, se me viene por muchas, o sobre todo películas que he visto, donde el alquimista del pasado era el científico, ¿no? Y Es todavía el por químico algunos actual, sectores ajá. era visto como un brujo. Sí, pero siendo el Sí, alquimista. ¿En totalmente. algún punto crees que la brujería o la magia va a volver a liderar el mundo? ¿Sería posible? No creo, porque el pensamiento mágico no es que vaya en contra de la ciencia, sino creo que lo que seguirá es llevar a la ciencia a algo más parecido al entendimiento cuántico que estamos teniendo ahorita, ¿no? Mucho del entendimiento cuántico que es gracias a los despertares de la ciencia poco ortodoxa, ¿no? Esta ciencia que va más allá de la ciencia newtoniana, ¿no? Entendiendo el quark como la partícula observable y el acelerador de partículas y la exploración espacial a un nivel muy avanzado, pues vamos a avanzar y entender que pues nos faltaban palabras científicas para definir cosas que eran fenómenos mágicos. Entonces creo que lo que va a pasar es que el pensamiento científico va a revolucionarse otra vez, como sucedió en la revolución industrial, como la propia revolución científica, y entenderemos cosas que antes le decíamos espíritu, antes le decíamos magia, y ahora le tendremos un apodo exótico como quark o nanopartícula o nanotecnología para explicar algunos elementos espirituales, ¿no? Entender la influencia astrológica hoy se llama exploración espacial, y entendemos la exploración espacial como la radiación lumínica o vibracional que emanan ciertos cuerpos estelares que van a después explicar los fenómenos básicos de una carta natal, por ejemplo.
Obviamente la ciencia no puede encontrar respuestas en por qué una carta natal nos afecta o nos define, y se vuelven pseudociencias desde el enfoque científico. No creo que la magia llegue a ese nivel, y creo que la espiritualidad humana va a evolucionar a entender y amalgamarse de una forma armónica con la ciencia. La ciencia va a disminuir un poco la pelea contra lo poco explorado o contra lo poco etiquetado, como le gusta a la ciencia, y tendremos que encontrar un punto medio, pero creo que la ciencia todavía nos queda mucho por explorar y seguirá siendo un modelo paradigmático muy, muy importante para el futuro, y la tecnología que de la ciencia emane. Entonces, no, el pensamiento mágico se va a quedar ahí en tu práctica personal, como se va a quedar la religión relegada a lo espiritual, y la evolución seguirá, espero, por el camino científico. Si no, tenemos otra Inquisición, otro medievo, otro oscurantismo en nuestro momento, sí. Okay. Hay una serie que sale por Amazon que se llama, me olvidé el nombre, que se llama, bueno, habla de los dioses, ¿no? No recuerdo. Sí, lo ubico perfecto. Bueno, pero esta serie propone que los dioses antiguos fueron relegados y que existen nuevos dioses, como la televisión, como la tecnología. ¿Crees que los dioses primigenios fueron relegados a la tecnología? ¿Pudiera ser el caso? Creo que fueron relegados por otros teos, ¿no? Por otras teologías. Y no creo que lleguemos a la adoración de los dispositivos. Creo que nos hicimos cyborgs de alguna manera. Creo que nuestros hogares y nuestras personas nos estamos haciendo digitalizados, nos estamos digitalizando como avatars. Pero no, los dioses energéticamente o las historias míticas y teológicas no creo que vayan a ser reemplazadas. Creo que se van a recontar las historias. Y al final los dioses per se, energía y conciencia, no están atrapados en un objeto ni en una forma. Entonces no, creo que al final la tecnología va a permitirnos contar historias distintas, como justo ver una serie de dioses en una plataforma digital. Pues eso es un sistema de adoración, es como leer la Biblia en algún momento, que se escribió y después se imprimió gracias a la imprenta. La imprenta sería esa tecnología que no reemplazó las iglesias, por ejemplo, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas nunca van a reemplazar las visiones espirituales, porque el ser humano espiritual siempre le vamos a dar ánima y ánimus a los objetos. Somos como la Bella y la Bestia, que hablan con el candelabro. Bueno, pues ahora hablamos gracias a este podcast que están escuchando en su automóvil o en su casa o bañándose o caminando en el parque. Pero eso no te va a quitar la experiencia de conocer a Odín a través de ver esa serie, porque justo uno de los protagonistas de esa serie, recuerdo yo, de la primera temporada, es Odín. Entonces, nunca va a ser reemplazado Odín, porque no hay forma de reemplazar a un teos, a un dios, pero sí de la forma en la que contactas a ese dios, porque ahora pues escuchamos cánticos rúnicos en Spotify o cantas tus propios cantos personales, pero nunca van a reemplazar a los teos. Platícame un poco sobre la percepción del mundo moderno sobre la magia. Siempre han existido las personas que dicen no creer en un dios porque no lo ven, no creer en la magia porque no la ven, pero también siempre existió, o por lo menos en el pasado, había una percepción de la magia abierta, más pura, más vibrante. ¿Por qué hemos perdido esa sensibilidad? ¿La perdió el mundo de manera natural? ¿La perdieron los humanos? ¿Qué crees que sucedió? Pues lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Los humanos destruimos todo, quemamos los bosques que estaban embrujados porque nos daban miedo en algún momento de la historia, eliminamos animales, insectos porque se meten a tu casa, no nos maravillamos de los elementos naturales, refunfuñamos de la lluvia, refunfuñamos del calor, del frío, y nos desconectamos de lo que sucede en un entorno natural. Eso es un gran punto del por qué nos desconectamos.
Otra del por qué nos desconectamos, regreso un poco a la ciencia, es porque muchos de los fenómenos que a la antigüedad nos parecían espiritualmente fuertes, como la lluvia misma, que lo menciono porque aquí donde estoy en este momento está cayendo una buena lluvia, sabían que eran elementos. Te la mando con gusto. Decían que eran los dioses los que provocaban la lluvia, y en cierto modo lo son, pero llega la ciencia y dice, pues no son dioses, es un fenómeno de evaporación, condensación, y después la lluvia, al enfriarse en las nubes, decanta y cae la lluvia, acompañada de otros fenómenos ambientales, variaciones atmosféricas, velocidad del viento y demás. Y creo que al ponerle explicación a muchos fenómenos que aparentemente son paranormales, pues eso, normalizamos las condiciones. Creo que no nos hemos perdido de la magia ni de la percepción de maravilla, solo que ahora tenemos demasiadas explicaciones para todo y hemos cargado de intención explicativa al mundo. Y bueno, pues ya al final hay aparentemente poco que explorar, pero es creo que un grave error de la ciencia, porque tendremos que seguir explorando, o más bien del pensamiento social general, de que ya se exploró todo, aunque gracias a los científicos abiertos a la exploración y que el propio pensamiento científico es curioso, pues seguimos buscando pues más. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede mejorar? Y regreso a la tecnología que te hablaba hace un momento. El dispositivo, cual sea del que nos están escuchando, tiene minerales, tiene metales que salieron de la tierra, y la vibración hasta de tu reloj de pulsera tiene cuarzos. Pero ya no son los cuarzos que se usaban para sintonizar con fuerzas espirituales, como lo harían, no sé, vamos a irnos a algo mitológico, un Gandalf el Gris, o algo más pop como un Harry Potter en su varita, o estas piedras sagradas de Stonehenge, sino ahora gracias a ese cuarzo que vive en el procesador digital del microchip que tiene tu celular, pues puedes escuchar este programa. Gracias a la pantalla de cristal líquido que tiene tu pantalla touch, que es cristal al final, puedes abrir una aplicación y pues darle reproducir a este podcast. Entonces, pues sigues ahí, sigues conectado a minerales, plantas, metales, y seguimos conectándonos a la tierra cada que te bañas, a pesar de que hoy en algunas regiones tengas la comodidad de abrir tu regadera y que el agua fluya. Pues esa agua salió de un depósito natural que fue reconstruido por el ser humano e impulsado por tecnología humana, pero pues esa agua sigue siendo la misma agua con la que se bañaron nuestros ancestros. Tiene que seguir siendo honrada, respetada, amada, mimada, no solo calentada en tu boiler con gas producido por una petroquímica internacional gigantesca, pero ese gas se produce por un fenómeno natural, químico, que tiene una explicación, pero que al final las diosas primitivas del fuego calientan tu hogar para hacerte un delicioso café soluble o de grano, que fue molido en un mortero casero o en una gran industria para empacarlo al vacío y que lo puedas comprar en el centro comercial. Lo único que hemos hecho es que la vida es más fácil de lo que era, y estamos más desconectados del propio proceso de obtención de millones de cosas que damos por hecho, ¿no? El tejido de tu ropa es algodón que se produce de forma natural, con el algodón, planta, con el que tendríamos que honrar y platicar, ¿no? Pero entonces tú compras una playera en la marca que quieras y estás portando pedacitos de ese campo que fue sembrado y que fue bendecido por la lluvia, por el sol, por el agua, una semilla que un campesino colocó, pero ahora llega un tractocamión y se lleva ese algodón a una gran industria y después lo empacan y lo mandan por Shane a cualquier parte del mundo. Pero nosotras y nosotros como brujas, pues cuando llega una prenda de algodón hay que honrar las manos que sembraron esa semilla, ese algodón que creció, ese sol que estuvo ahí, y honrar que pudiste tener los recursos materiales, minerales y humanos para obtener esa prenda. Se nos olvidan esos pequeños pasos y lo damos por hecho. Estamos muy habituados al commodity, ¿no? A la comodidad superficial, y en la brujería tradicional, pop y cyberpunk, pues
tendríamos de alguna manera que honrar todos esos pequeños procesos y desde ahí conectar la magia, en lugar de solo darlo por hecho y decir, claro, lo compré de un objeto chino que no tiene valor o que pagué un valor económico, pero no reconozco todo el proceso de obtención desde el metal para hacerte joyería, el textil de tu túnica mágica, las herramientas de corte con las que vas a hacer, no sé, una varita. Yo en lo personal que hago herramientas mágicas, pues sí, a veces uso un taladro o uso una sierra para hacer runas, por ejemplo, y a veces no, a veces decido usar un cuchillo de mano y limpiar una varita a mano, y a veces también decido poder usar la tecnología o las herramientas tecnológicas humanas como un desarmador eléctrico para armar un altar o armar una mesa, por ejemplo, que después voy a pintar con pintura Vinci o con pintura acrílica que compré en Comex o en cualquier tienda, y que ese proceso yo no lo hice, y que en la brujería tradicional o en el chamanismo originario, pues yo tendría que haber construido también los pigmentos, o en esta alquimia de la que llamas, pues tendría que yo haber fabricado todos los ingredientes para hacer pintura acrílica. No creo que muchos de nosotros fuera de la industria sepamos cómo se fabrican pinturas. Yo hago pintura al óleo, por ejemplo, y dista mucho mis pinturas al óleo que las pinturas al óleo que hicieron maestros de la antigüedad, que ellos fabricaban con lapislázuli o con ciertos materiales, hasta por ejemplo el verde que tenía arsénico, pues usaban minerales, plantas y aceites naturales que ellos mismos fabricaban. Por eso las pinturas eran tan caras en algún momento. Hoy compré una playera morada para portar un pentagrama impreso en un vinil, pero no hice el textil, no hice el tinte, pero sí la porto con orgullo, reconociendo todo el proceso, hasta las cochinillas que murieron para hacer mi tinte rojo y aclarar o teñir el textil que voy a usar. Entonces creo que es eso, solo conciencia, nos falta conciencia, no nos sobra ciencia, solo nos falta respeto y conciencia a los procesos industriales que nos llevan a la conexión con el proceso natural del que se obtienen los recursos. Y creo que eso sería un paso bien bonito para darle sentido a la magia moderna. Me encantó tu respuesta, tengo que decirlo. Imagina que por alguna razón la humanidad empezó a avanzar por un mundo diferente y se fue por el mundo de lo mágico. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de irnos por el camino de la tecnología, la medicina moderna o la evolución de estos dos caminos, hubiéramos evolucionado de forma mágica? ¿Cómo crees que existiríamos? ¿Viviríamos en un mundo tipo Harry Potter? No creo porque no habríamos evolucionado tecnológicamente tan rápido. Habríamos mejorado quizá la impronta. Soy muy fanático del steampunk, que es la época victoriana, la tecnología que se tenía en la época victoriana, evolucionada hacia un perfil más alternativo. Toda la esencia del vapor, por ejemplo, de las grandes máquinas de vapor. Para esta pregunta, pues el cyberpunk, el steampunk, que es el vapor en todas sus facetas tecnológicas, ya era demasiada tecnología. Si hubiéramos quedado un poco más en la era de los grandes castillos, pues tendríamos muchas máquinas mecánicas, poca tecnología quizá, pero estoy seguro que la magia no nos hubiera hecho evolucionar sin la ciencia y sin la tecnología, porque la magia se relega a una conexión espiritual, más no una conexión utilitaria. Excepto la visión Disney de hacer o animar las escobas para que el ratón limpie el hogar de Merlín, solo esa magia, la que le da animismo a los objetos, podría haber llevado a ese lugar, pero esa magia se queda atrapada en el mito, más no en la realidad. Entonces habríamos hecho mucha tecnología de poleas, de palancas, de engranajes, de vapores, y de todas maneras hubiéramos llegado a un despertar científico-tecnológico y la espiritualidad seguiría por su lado.
la magia no es un reemplazo de la ciencia y tecnología, solo es un camino espiritual personalizado y no se pelea con nada más. Es como la religión que sí se llega a pelear, por ejemplo, las teologías ortodoxas con los trasplantes o infusiones de sangre, con las vacunas, con ciertos despertares tecnológicos. La magia en general pues solo conecta contigo y la naturaleza. Y a la par, pues nosotros modificamos la naturaleza y la magia solo le da este sentido de respeto y unidad. Eso sería lo que hubiera sucedido, ¿no? Seríamos muy respetuosos con la naturaleza y a la par habríamos evolucionado de una manera mucho más avatar, ¿sabes? Como esta película donde se conectan a las plantas. Habríamos inventado quizá tecnología para ese lado, pero estoy muy seguro que habríamos llegado casi al mismo punto. Y